¿Qué tal? Mi nombre es Cristóbal Valenzuela. Te doy la bienvenida a un video de introducción gratuito sobre cómo abarcar uno de los elementos que pesan y que está rondando, orbitando en nuestras vidas pero todo el tiempo. El estrés. Voy a clarificar que esto es el paso A un proceso realizado, hecho especialmente para ti, para por fin, de una vez por todas, disminuir esto a un nivel bajísimo, relacionarse con el mismo estrés de una forma que no te domine, que no te afecte y que ha sido formado en base a múltiples disciplinas, convirtiéndolo en un proceso conciso, profundo, duradero y transformacional. Mientras lo ves, quiero que pienses mucho en cómo es que esto se representa en ti, cómo es que te afecta, cómo es que modifica tus pensamientos, cómo te comportas y cómo sientes las cosas, cómo es que te comunicas con las personas que te rodean y en especial con tus seres queridos. También cómo es que te afecta a un nivel interno y de qué manera se siente este espacio tuyo cuando esto te domina, no te deja comunicarte de una manera que sea relajada contigo y los demás, no te permite ni siquiera descansar de una forma que te reponga las energías para lidiar y poder taclear, embestir, navegar tu diario vivir de una forma que sea mucho más placentera y en paz. Cualquier consulta, duda, por favor, coméntala, dímela, así puedo solucionarla, abarcarla, trabajarla e implementarla en algún futuro video, porque tu opinión me importa. No dudes, no tengas ningún miedo de plasmar tus inquietudes. Al contrario, lo veo como algo bueno. Sin nada más que decir, vamos. En el video de hoy vamos a ir profundamente entregándote todo lo que necesitas saber sobre el estrés, un par de técnicas y aproximaciones y cómo pensar sobre este. En una vida, en un tiempo en la actualidad en donde estamos constantemente siendo bombardeados, estás bajo estrés constante, las cosas te agobian, se siente que hay poco tiempo, hay información por todos lados, nos estamos relacionando constantemente con personas, estímulos, situaciones, cargas laborales que generan tanto peso interno que no hay otra alternativa más que tu cuerpo reaccione y diga hay que generar estrés físico, estrés mental. En esta instancia gratuita te voy a entregar diferentes maneras de pensar del estrés para que posteriormente veas cómo entregando este valor gratuito, el valor pagado va a ser por 10.000. Va a tener un impacto potente, el cual va a marcar un antes y un después en tu vida y en la relación que tienes con este estímulo, con los estímulos que te generan el estrés, que es tan agobiante y en lo personal, a mi parecer, ningún ser humano merece estar siendo prisionero de esto. Hay que tomarlo por las riendas, porque al final es como si fuera una fiera, un transporte que necesita que tomes tú las riendas y el volante para dirigirla y que no te ahogues frente a esto, sino que puedas navegar con facilidad, comprendiéndola y sabiendo que constantemente te va a seguir afectando, pero no de la misma manera. Es no entregarle el control a este estado de estrés de contracción. La Organización Mundial de la Salud define el estrés como una contracción, una preocupación mental que te sucede en base a la reacción que tú tienes por los estímulos externos. A esto se refiere con que tú como ser humano navegas la vida, vives tu diario vivir y constantemente te estás encontrando con diferentes situaciones o estímulos los cuales te generan una respuesta. Y esta respuesta, tanto mental, afecta físicamente y emocionalmente, o sea, tus sistemas que están entrelazados, aquellos sistemas internos, se ven afectados el uno por otro. Ahora, ¿qué pasa cuando este estrés, esta respuesta alta de contracción, se mantiene a lo largo del tiempo? He aquí donde empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque esto llega a afectar cómo descansas, o sea, el sueño se ve comprometido, afectar la cantidad de descanso que tú tienes, incluso si duermes, o sea que puedes dormir 7, 8 horas idealmente y aún así sientes que no descansaste nada. Puede también afectar cómo es que tu reactividad se exterioriza con las demás personas. O sea, en Chile tenemos un dicho que es pastito seco, o sea, el pasto se incinera de una, reaccionas, vomitas,
Entonces, tus relaciones sociales se ven afectadas. También, ¿cómo es que piensas sobre las cosas? O sea, hay una contracción mental y física constante, la cual hace que tu cerebro busque diferentes elementos para estresarte más, porque así funciona el cerebro, es muy interesante. Entonces, como podrás percibir, esto es un ciclo sin fin y una espiral hacia abajo. Esto nos genera estrés crónico y está muy ligado también a la ansiedad. Entonces, son diferentes elementos que sirven como un efecto de cascada, como un efecto dominó, en el cual si empieza uno, se desborda hacia otros aspectos de tu vida y también genera otros padecimientos, que es lo que sí o sí quiero evitar para ti. Vamos a verlo esto, abarcarlo y relacionarnos con este síntoma de una manera diferente. Ahora, ¿cómo es que vamos a ver esto? Nosotros, a lo largo del día, a lo que cursa las 24 horas tenemos ciertos estímulos que nos generan diferentes cargas emocionales, cargas de tensión. Nosotros, idealmente, ya esto es ideal y vamos a ir trabajando con esto, por favor, presta atención a esto. Nosotros, el descanso, una siesta, el dormir, resetea, vuelve a la neutralidad el estado en cuanto a la ansiedad, al estrés que poseemos y a la carga emocional y fisiológica y también mental que tenemos. O sea, cuando supuestamente nos despertamos, es un momento de neutralidad y de recepción. Por eso se dice que las primeras horas, primeros minutos el momento que tú te despiertas son cruciales. Por eso es que preparar el día, los primeros actos que tú tienes van a marcar la diferencia en cómo es que percibes todo. Porque acá cuando tú te despiertas es la forma en la cual tú estás más receptivo frente a los diferentes estímulos. Así que podrás ver, si tú te despiertas como una persona que trabaja, como una persona que está constantemente con su rutina a tope y se mete a revisar los correos, a revisar los mensajes de WhatsApp de la empresa, por ejemplo, o cualquier estímulo que te arroje más estrés, le estás enseñando a tu cerebro a que lo primero que tiene que hacer al despertarse es estresarse. O sea, que hay que apartar ciertos minutos. ¿Para qué? Para relajarse, respirar, meditar idealmente, tener algún audio que te prepare y que condicione al cerebro. El cerebro es muy, pero muy adaptativo. Tenemos la neuroplasticidad, que es que el cerebro aprende a aprender, a absorber o caer en diferentes estados. Y si tú condicionas a tu cerebro que lo primero del día sea secretar diferentes neuroquímicos de la felicidad, por ejemplo, escuchando una meditación, escuchando un audio agradable, música tranquila, tenlo por seguro que se va a acostumbrar a que eso es un estado en el cual debe empezar el día sí o sí. Entonces, tenemos este estado de neutralidad en donde empieza. Nosotros idealmente partimos el día y tenemos la base, el por defecto, y hay diferentes estímulos que nos van subiendo y bajando, subiendo y bajando, subiendo y bajando. No estamos igual todo el día. ¿Por qué? Porque aquí entran diferentes estímulos que van cambiando el estado que tú tienes. O sea, puede que estés muy feliz y vengan estímulos que te hagan más feliz aún o que mantengan ese nivel de felicidad acá arriba. Hay otros estímulos que pueden bajarte y así estamos jugando todo durante el día. Ahora, ¿qué pasa con esto? Idealmente tenemos que ir volviendo al momento de neutralidad. Esto sería una persona saludable la cual tiene ciertos niveles de estrés y reacciones que van manteniendo y que van volviendo acá al estado base, al por defecto. Y ahora, ¿qué es lo que pasa cuando una persona está constantemente bajo altas cargas de estrés y esto se mantiene a lo largo del tiempo? Observemos lo interesante de esto. Es que a medida que vamos avanzando, y acá por ejemplo entra una carga de estrés, más estrés, más estrés, más estrés, esta carga ya no empieza a bajar tanto y se empieza a mantener acá arriba. Y ahora lo interesante es que empieza a subir. Entonces ya no hay una vuelta a la neutralidad al por defecto, porque constantemente te estás sucumbiendo o relacionando con instancias, personas, situaciones que te están generando una alta carga. Entonces ya esto base empieza a subir.
Y al final del día, al volver a descansar, el cuerpo ya no vuelve a este por defecto, sino que el por defecto se convierte en una instancia en la cual la carga de estrés y tensión es mayor a la anterior, lo cual lo hace terriblemente peligroso porque después el por defecto va a ser acá arriba. ¿Y ahí esto qué va a indicar? Que ciertamente estás entrenando a tu cerebro, a tu sistema nervioso y a tu cuerpo a decirle que los estados de estrés elevado es una forma en la cual tienes que vivir la vida constantemente. O sea, tu diario vivir va a ser de tensión y contracción. Es por esto que después se representa en ¿qué? En fatiga, en falta de sueño, en la falta de poder descansar aunque duermas, en la reactividad y vómito que le entregas a las demás personas y también a ti mismo. Y esto llevándolo a niveles mucho más elevados y durante mucho más tiempo son fallas de órganos, se empieza a representar la tensión de otra manera. Por ejemplo, yo en el pasado tenía mucho bruxismo. En cuanto al estrés que yo retenía durante la noche, apretaba los dientes como no tienes idea. Ya esto obviamente se ha detenido a lo largo del tiempo porque tengo muchas técnicas para deshacerme de esto. Yo ya identifico cada vez que tengo estrés. El tema es que la persona que ha vivido mucho tiempo bajo altas cargas de estrés no se percata, no se da cuenta. Eso es el tema también. Hay un elemento muy importante que es la conciencia. Cómo es que tú tienes la habilidad y capacidad de percatarte si es que estás bajo estrés o no. ¿Y esto cómo pasa? Cuando hay una contracción mental, cuando se aprietan o hay tensión en diferentes áreas del cuerpo. ¿Dónde se representa esto? En la quijada, en el cuello, en los hombros, en el estómago, en la espalda. La tensión es el enemigo. La tensión es el enemigo. Ahora, también hay que tener muy claro que hay instancias en las cuales el estrés es bueno. Ciertos niveles de estrés te generan presión. ¿Para qué? Para cumplir los objetivos, para avanzar, para decir tengo que hacer algo o tengo que moverme. ¿Hacia dónde? Eso depende de cada uno y la situación actual de vida que tenga. Pero las cargas de estrés debería ser nivel de estrés, instancia para estresarse, moverse y luego volver a la neutralidad, a la instancia o el momento por defecto. No retener ese estrés y que siga acumulándose y que siga acumulándose. Porque a lo largo del día vamos a tener diferentes instancias que nos van a ir generando una respuesta de estrés. Pero esto tiene que soltarse. Hay videos o instancias en los cuales los animales están a punto de morir, por ejemplo, por un depredador. ¿Qué pasa después de esto? Si sobreviven, ellos simplemente tiemblan, se lo sacan y siguen su vida. No retienen, acumulan y llevan acarreando el estrés durante el día, durante semanas, durante meses. Ahora imagínate, por favor, el hecho de que durante el día tengas diferentes situaciones las cuales te generan estrés. Y esta carga sigue acumulándose. ¿Cómo es que al final del día vas a tener tanta acumulación de esto que ni siquiera tienes un momento para poder desestresarte? Y ahora quiero que pienses, en realidad, con honestidad, ¿cómo es que te está afectando esto en la vida? A un nivel emocional, a un nivel psicológico y a un nivel corporal. Estos tres elementos que acabo de mencionar son tu vehículo. Tienes que cuidarlos. La contracción mental se impide en la manera en la cual tú puedes trabajar, la creatividad que permites aterrizar a tu trabajo, por ende, repercutiendo y teniendo como resultado el hecho de que no puedas desenvolverte y desempeñarte en tu trabajo como sabes que podrías al 100%. En lo emocional, cómo es que te comunicas con las demás personas, cómo es que se siente adentro tuyo este espacio interno. ¿Realmente es agradable enojarse? Estar estresado, estresada todo el tiempo, generando ansiedad, contrayendo, porque las emociones y los pensamientos constantemente se están comunicando, afecta el uno al otro directamente. Y lo físico, ¿realmente puedes descansar? ¿Cómo es que te sientes ¿Cómo es que realmente te sientes si es que no hay un estado de relajación, de soltura? Estar en una tensión constante realmente es desagradable. Estar suelta. Poder reírte, ¿qué tanto te ríes en el día? Deberíamos todos seguir el ejemplo de los bebés que simplemente se ríen y son.
y aman la vida y están sueltos. Eso es un estado en el cual tenemos que apuntar a llegar. Y es el estado también que te quiero enseñar a llegar en la mentoría que voy a ir entregando, que literalmente se va a tratar de bajar exponencialmente los niveles de estrés acumulados y que también te empieces a relacionar con los diferentes estímulos de una manera la cual ya no te genere esta misma reacción. Ahora, los eventos pasados que están acá, que cargan estrés, imagínate esto se acumula durante el día, durante la semana, un mes, 12 meses, 5 años, 10 años. ¿Cómo es que tu cuerpo va a ir reaccionando? Se va a quebrar. Se va literalmente a quebrar y destruir el cuerpo, la mente, los órganos, tus emociones. Yo te voy a contar algo, y esto es un ejemplo súper personal, pero también que va al caso. Mi papá que lo amo con toda mi alma y con toda mi vida, es un papá ejemplar, una muy bonita persona. Pero ahora, ya que está entrando en la última etapa de su vida, lo único que se dedica es a absorber noticias, leer. Su hobby más fuerte es ver películas y leer noticias. Todo el día, todos los días haciendo eso, sentado en un sillón. No hace ni ejercicio, no sale, no medita. Bueno, saldrá una que otra vez, obviamente, y su manera de desestresarse es sacar a la perrita de la casa. Entonces, en este caso, se convirtió en un manojo de tensiones. Su cuerpo está así, cerradísimo. Ya no puede ni siquiera respirar y hablar. Se le está yendo la voz, la caja torácica. Acá la garganta se siente una tensión tremenda. Entonces, ¿qué es lo que le vendría bien a él? Y también es lo que voy a hablar, obviamente, con él. Tiene que meditar. Tiene que empezar a escuchar música relajante. Tiene que respirar. La respiración es uno de los elementos más importantes para oxigenar y relajar el cuerpo, la mente y los órganos. Fijo. Entonces, ¿cómo es que todos estos elementos los acarreas al futuro? Y no es como que se vayan yendo. Como te había dicho, tenemos una respuesta que es subir y bajar y volver a la neutralidad. Pero es que esa es la respuesta más saludable del organismo. Si es que vamos acumulando todo el tiempo, retenemos y nos ponemos peso, y nos ponemos peso, y nos ponemos peso, y seguimos acumulando, seguimos avanzando con peso, seguimos avanzando. Años. Esto no es nada saludable para ti. Y yo quiero que también generes una atención consciente y con honestidad. ¿Cómo es que te percibe tu familia? Acá lo más importante es tener libertad, paz y soltura mental, emocional y física para hacer lo mejor posible para tus seres queridos y los más cercanos. Aquellos que tienen tu amor, aquellos que tienen tu cariño y los cuales te observan, te sienten y se inspiran en ti. Mereces tener esa libertad, esa paz, esa soltura. Mereces reír, disfrutar, ser como un niño, una niña. Tener esa sonrisa que es genuina e incluso algunos dirían ingenua. Pero recibes el mundo tal y como es y cómo eso se lo comunicas y se lo transmites a tus seres queridos. Eso es, boom, para pensar y es muy importante. Bien, ahora teniendo en cuenta de que eres el tipo de persona que tiene una vida muy ajetreada, constantemente teniendo que cumplir con cosas hacia personas, con el trabajo, también teniendo un tiempo determinado para hacer estas cosas, o también en las cuales tiene que solucionar problemas que son imprevistos y que te generan una alta carga de estrés. Tenemos que tener muy en cuenta de que la respiración es una manera tremenda para oxigenar cada uno de los diferentes sistemas que tenemos. Esta respiración, con el solo hecho de hacer 5 profundas, en las cuales tú inhalas 5 segundos, mantienes 5 segundos y botas 5 segundos, con solamente hacer eso, el nivel de oxígeno que llega a la sangre, el nivel de oxígeno que llega al cerebro y a tus diferentes órganos y músculos es muy elevado. Solamente con hacer esto 4 veces al día, 2 en la mañana, 2 en la tarde, vas a ver, y hay mucha literatura científica respecto a esto, de que el beneficio va a ser tremendo a largo plazo y también día a día. Te permite descontracturarte y poder prestar atención a lo que tienes que hacer, a las tareas que tú tienes.
Voy a adjuntar los siguientes estudios abajo. Y a esto tiene que añadírsele diferentes elementos. No necesito que pienses y digas, oh, estamos entrando en algo esotérico. Hazlo y siéntelo. Respira 5 segundos, mantén los 5 segundos y bota 5 segundos. Lo vamos a hacer enseguida. Espérame, lo voy a hacer contigo. Pero también, literalmente, imagínate que estás botando ese maldito estrés que te atormenta, ¿ya? O sea, observa la tensión, tráela con la respiración y quiere e imagina que lo botas. No quiero que me creas, quiero que lo hagas. Vamos a hacerlo 2 veces y quiero que sientas ese efecto. Entonces, a la cuenta de 3, vamos a contar 5, mantenemos 5, botamos 5. Vemos el estrés, si quieres cierra los ojos para poder imaginarlo mejor. Vemos el estrés, lo traemos, lo acumulamos 5 segundos y lo botamos. 1, 2, 3. 4, 5. Mantenemos todo ese estrés acumulado y visibilizando y queriendo que se vaya. 2, 3, 4, 5. Botando todo, queriendo que se vaya y notando cómo de verdad se va. Notando de verdad cómo se va. La última. 1, 2, 3. Mantenemos. Siente ese estrés. Siente y queriendo que se vaya. 2, 3, 4, 5. Hay algo muy importante de este tipo de ejercicios. Es que, literalmente, con 2 respiraciones se baja algo de estrés. ¿Quieres que te diga el tema científico detrás de esto? La visualización y la imaginación son cosas que, son necesarios tocar. Y solamente el hecho de respirar esto y querer que se vaya disminuye. Imagínate que con 2 respiraciones disminuye un nivel de estrés. Imagínate 20 minutos haciendo esto. Te la dejo ahí para que pienses. El tema es que la respiración es el puente entre la mente y el cuerpo. Oxigena, te conecta y te permite botar. Simple ejercicio y muy a la superficie. Te la dejo ahí. Ahora, lo que tenemos que ver es de qué manera podemos empezar a percibir este estrés para que ya no nos genere tantos estados de contracción mental y física. La perspectiva que hay que tomar es que constantemente te están arrojando diferentes reacciones los estímulos de afuera. ¿De qué manera tú puedes generar cierta tensión frente a estos estímulos para saber por qué te están elevando tanto los niveles de estrés? No te voy a mentir y decir que vas a tener una vida liberada del estrés para siempre. Lo que sí te voy a asegurar y sí te voy a decir es que puedes empezar a bajar los niveles, volver a la neutralidad, volver a un estado de relajación en el cual adoptes diferentes tipos de pensamientos y mentalidades que yo te voy a ir entregando en la mentoría para que ya no te afecten de la misma manera los estímulos que te generan estrés e incluso se agarre un gusto frente a involucrarse en diferentes situaciones que van a fomentar tu aprendizaje. Suena como algo que quisieras tener, porque para mí, en lo personal, me cambió la vida y es algo exquisito, maravilloso, porque ya no veo los diferentes estímulos como algo malo, para nada, pero se requiere entrenamiento y una adopción de una perspectiva que se cultiva. Entonces, en este maravilloso y espectacular dibujo, como tú puedes ver, estás acá constantemente siendo bombardeado por la realidad, lo que nos entrega las diferentes situaciones, personas, cosas y también acciones de los demás. Nosotros tenemos ciertos mecanismos que son programas que rigen y funcionan todo el tiempo. ¿Qué pasa con esto? Mientras tú más atención le prestes, por ejemplo, a la falta de control, que esta es una muy grande de los humanos, porque tenemos un ímpetu, un deseo muy ferviente de controlar las cosas. Y no te culpo, porque necesitamos que las situaciones, por ejemplo, más que nada en el trabajo, en una empresa, tengan cierto estándar de calidad. Necesitamos que las cosas salgan bien, disminuir la cantidad de errores y de problemas que nos puede ocasionar algo, una falla, un trabajador, tu propio trabajo en este caso también. Todo esto genera una contracción y una necesidad de que salgan las cosas bien. Esto es algo que genera niveles de estrés elevadísimos.
Uno de los métodos más prácticos que puedes hacer y que te voy a decir ahora, una de las adopciones mentales más prácticas que tú puedes hacer es generar una barrera invisible, sólida, fuerte respecto al tiempo que tú tienes en el trabajo y el tiempo que estás afuera de este. En el trabajo tú, obviamente, tienes que ponerte en un modo con atención, seriedad, profesionalismo, no voy a colocar todas, con una capacidad de controlar las diferentes situaciones, diferentes instancias para subir la calidad y ponerte en una modalidad de tensión para que las cosas salgan bien. Eso es espectacular. Lo puedes sobrellevar e incluso incorporar diferentes elementos de relajación dentro de esto e incluso va a fomentar y nutrir tus diferentes relaciones, cómo es que te desenvuelves en el trabajo, cómo es que puedes aterrizar creatividad y potencia a esto mismo. Eso es muy hermoso, la verdad. Pero también hay un tiempo de relajación, un tiempo en el que estás afuera, en el cual tienes que trabajar la soltura, la relajación misma, la capacidad de generar instancias para tú estar con la familia, haciendo tus actividades que sean hobbies, conectando idealmente con la vida, con las cosas que tú quieras hacer que te generen relajación y te alimenten acá adentro. Por eso es que también tenemos un tiempo de calidad. ¿Calidad con qué? Calidad con lo que tú elijas. Si tienes familia, con ellos, obviamente. Si es que no tienes, calidad contigo mismo, contigo misma. ¿Qué actividades puedes empezar a implementar que te nutran total, pero totalmente? Y ahora esto también tiene otro tipo de argumento. ¿Qué pasa si es que sí o sí tienes que llevar tu trabajo al tiempo que estás afuera de este? Ahí es donde tú siempre tienes que buscar y llegar a la instancia de delegar. ¿Delegar qué cosas? Delegar las diferentes tareas que tú cumples y que tienes que estar pendiente en el trabajo afuera a alguna persona que sea capacitada para esto y que sea su único rol reemplazarte frente a estas instancias específicas. ¿Qué pasa si es que no puedes hacer esto? ¿Qué pasa si es que no tienes la instancia como para poder delegar a otra persona? Otra opción es sistematizar el tipo de respuestas y la reacción a los diferentes problemas que tienes acá para que se cumplan aquí sin la cantidad de esfuerzo que siempre estás ejerciendo y la contracción mental. ¿De qué manera se puede hacer esto? Generando sistemas de respuestas, viendo por ejemplo diferentes instancias y diferentes problemas que se van repitiendo a lo largo del tiempo para tener cierta respuesta, cierto protocolo que te facilite el responder de esta forma y que sea mucho más fácil, que sea mucho más sencillo y que no te saque los pelos de la cabeza, que te deje calvo, calva. ¿Y de qué manera puedes hacer esto? Esto es aterrizable a cada una de las diferentes situaciones y trabajos que tiene la persona. Tú sabes tu situación, tú sabes cómo tienes que desenvolver tu rol y esto necesita que generes la capacidad creativa como para poder resolver los problemas y facilitarte la existencia lo más posible. No tienes idea cómo es que a los humanos nos gusta sobrecomplicar las cosas. Si te empiezas a constantemente a preguntar ¿cómo me puedo facilitar esto? ¿Cómo puedo tener el mismo resultado, cumplir el mismo rol, pero sin tanto estrés, sin tanta tensión y sin tanto tiempo utilizado en eso? Si te preguntas eso todos los días, te vas a sorprender a lo largo del tiempo cómo te vas a facilitar la existencia y vas a generar sistemas que te permitan facilitarte todo. Y como consecuencia vas a tener una disminución exponencial del estrés y los factores que te están sacando de las casillas. Como puedes ver, las herramientas que te quiero entregar simplemente son para tu beneficio, para que estés mucho más a gusto y por ende puedas reaccionar bien frente a las diferentes instancias que te generan tanto estrés y también puedas reaccionar de una manera mucho más saludable y adecuada frente a las diferentes situaciones e instancias que te generan tanto estrés. Tu salud importa. Tienes que percatarte y generar conciencia de cómo estás reaccionando porque eso es el primer paso para saber de qué manera te está afectando tanto la vida y el ritmo que tú tienes y que has adoptado hoy en día en este momento actual. ¿Cómo descansas? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo piensas? ¿De qué maneras te contraes? ¿Cómo esto te afecta a ti y afecta también a tus seres queridos? ¿Cómo es que descansas? ¿Tienes tiempo de relajación? ¿De qué manera te recargas? ¿Cuáles son tus descansos activos? Todos estos diferentes elementos confabulan
para que tengas un estilo de vida que sea mucho más saludable. Las diferentes técnicas que existen para disminuir el estrés son muy pragmáticas y aterrizables a la vida. Son adaptables y yo me voy a encargar de entregártelas para que puedas aterrizarlas a tu vida y que vivas un estilo de vida que sea mucho más en comodidad y en paz, en mucha más relajación, que al final del día vas a poder plasmársela a las demás personas, a tus seres queridos, y vas a ser alguien mucho más saludable. Imagínate cómo es que retener tanto tiempo esta tensión, esta contractura a lo largo del tiempo te va a afectar. Literalmente vas a comprar años de vida bajando estos mismos niveles. Y son las herramientas que te voy a entregar para que puedas de una vez por todas traer este elemento que va a ser parte de tu vida hasta el día de tu muerte, bajo control, y tener las riendas para manejarlos, y que en vez de que te ahogues en el mar de la realidad que te entrega constantes estímulos, tengas la tabla para poder surfearlo, entretenerte, disfrutarlo, entenderlo y llegar a la costa. Con esto hemos llegado a la última instancia de este video introductorio. Espero te haya hecho sentido todo el valor que te he entregado. Como te había dicho, puedes esperar de que la mentoría sea un valor elevado por 1000 respecto a esto. Honro mucho lo que eres tú, lo que soy yo y mi trabajo, que es el puente para entregarte las herramientas y beneficiarte al final del día. Y recuerda, siempre tienes que tener en mente cómo es que te afecta esto, de qué manera te ataca, te deja en un espacio contracturado, te hace no disfrutar la vida, no disfrutar de tu trabajo, resentir tu rutina, afectarte a ti mismo, a ti misma, afectar a tus seres queridos, no poder descansar, no poder estar en paz, no poder estar en relajación y en soltura en tu propio cuerpo, privándote también de las oportunidades que tiene la vida para darte, privándote de posibles oportunidades y accesos a mejor situación de vida, a un mejor trabajo, a desenvolverte de una forma que te haga disfrutar y reír con lo que eres, incluyendo también cómo se disminuye la capacidad de la gente que tiene para que le gustes, para que seas alguien agradable para los demás. El estrés es algo que te va a acompañar hasta el final de tus días. Cómo te relacionas con este va a cambiar las reglas del juego. Para poder beneficiarte a ti, beneficiar a las demás personas, ser un ente de cambio que guíe, que inspire, que le guste a las demás. Poder reír y disfrutar mucho más. Descansar, realmente descansar, generarte sistemas para tener descansos activos que te beneficien, te hagan dormir como un bebé, que te vaya también a permitir ser una persona mucho más productiva en la vida, con su familia y en el trabajo. Se trata de deshacerse de ese peso interno que acompleja, priva el avance ligero y priva también muchas oportunidades que podrías optar a tener. Me llamo Cristóbal y el valor que te voy a seguir entregando no va a tener límites. Esto me alimenta a mí y me permite generar un puente para conectar contigo. Muchas gracias por estar aquí. Te aprecio como no tienes idea. Que te vaya bien en todo y atrévete. Atrévete a tomar la oportunidad de verdad de cambiar de una manera positiva tu vida para beneficiarte a ti y también para beneficiar a los seres cercanos que tienes a tu lado. Soy Cristóbal y nos vemos dentro de la mentoría.